Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 13 del mes de julio del año 2026. Un lunes, señores, con muchas informaciones y sobre todo el presidente de la República que tuvo una alocución, se dirigió al pueblo dominicano y eso ha destapado un avispero. El partido de la oposición, sobre todo el PLD, ha criticado bastante la decisión del gobierno. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader. Ok, en breve lo hacemos. Entonces, señores, esa alocución, el presidente de la República decía que iba a dejar el país en una mejor condiciones de cómo lo encontró. Sin embargo, un 47% de la población que ha sido entrevistada en ese sentido piensa lo contrario. Dice que las cosas no andan bien y que el presidente no va a terminar bien. La oposición, ni corta ni perezosa, también ha arremetido en contra de las declaraciones que ha dado el primer mandatario. Y la verdad es que la situación económica que en este momento se encuentra el país, si uno la compara con otros países, pudiéramos decir que nosotros estamos bien o mejor que otros países, porque para nadie es un secreto que esa guerra que existe en el Medio Oriente, donde ustedes saben que se ha producido una alza de los combustibles bastante grande, ha sido uno de los factores que ha influido más con los altos precios de los artículos de primera necesidad. Y eso es algo que no ocurre únicamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Nosotros vimos cómo el gobierno dio una alocución hace poco y planteó una serie de medidas anticrisis. Coincidió el discurso del presidente con unas declaraciones dadas por Donald Trump, en donde se entendía que iba a haber por lo menos una tentativa de paz entre los países envueltos en la guerra, y eso lógicamente produjo un efecto inmediato en la caída del precio de los combustibles. Bueno, pues ustedes pudieron ver cómo inmediatamente la oposición había dicho que el gobierno debía de rebajar los combustibles y lógicamente que ese plan diseñado por el gobierno lo hacía para enriquecerse. Pero déjenme decirle que no pasó mucho tiempo para que las cosas convulsionaran nuevamente y hubo un buque que fue atacado por los Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y eso provocó que nuevamente el precio de los hidrocarburos subiera nuevamente, y eso realmente es algo indiscutible, y que de no haber permanecido los precios como estaban, pues lógicamente eso iba a crear situaciones peores. Nosotros tenemos al presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Eso a mí no me molesta, al contrario, esa es mi forma de ser. Y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio. Usted como presidente de la República, porque hay muchos ciudadanos que han escuchado hablar de la ley Mordaza, o sea, el término Mordaza, ¿interesa al Ejecutivo algo así como una mordaza? Pero eso le dijeron también a la ley, la ley de expresión y difusión del pensamiento. A esa fue que le pusieron una ley donde yo no puse una coma. No puse una coma. Y ahora también le pusieron en ese tema.
Y estoy preocupado, porque si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida. Entonces, si he sido y defendido las prácticas democráticas, todo lo contrario. A mí me dicen de todo en las redes, a mí, a mi familia, cualquier cantidad de calumnia, cualquier cantidad de cosas. Y desgraciadamente nosotros tenemos que poner una piel de cocodrilo, porque quizás prohibirlo es peor, pero también hay gente que le afecta la moral, le afecta la familia, y tiene que haber también eso que dijo José Monegro, algo en el medio que no afecte la difusión y la expresión libre del pensamiento, las críticas que hay que hacer al gobierno. Señores, lo que más a mí me ayuda son las críticas, esas críticas que hacen que hay tal problema o que denuncian actos de corrupción. Eso nos ayuda a nosotros y eso siempre lo hemos nosotros querido incentivar. Entonces yo creo que con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Y te repito, yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente. Presidente, recientemente el gobierno propuso y se aprobó lo que ustedes llamaron el plan anticrisis y que buscaba, entre otras cosas, primero decían, proteger la clase media del impacto. Miren, señores, uno escucha al presidente Luis Abinader hablar y la verdad es que ha sido un presidente distinto a lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en los gobiernos del PLD. Él dice que en algunos medios se ataca el honor familiar. Sin embargo, con relación a ese punto, creo que él tiene nota sobresaliente, porque nadie puede señalar familiares del presidente haciendo negocio con el gobierno, como ocurría con el PLD, de manera especial con el presidente Danilo Medina. Nosotros veíamos un Alexis Medina que tenía una actitud muy voraz y que se había convertido en un suplidor de prácticamente todo lo que necesitaba el gobierno. Y muchas veces se querían realizar transacciones con el Estado por valores exagerados que no se correspondían inclusive con lo que pudieran ser los lineamientos éticos de un gobierno, que no se correspondían tampoco con apego a la ley, y simplemente lo que se decía es, bueno, eso fue el hermano del presidente que mandó a que se hiciera tal o cual transacción. Y los ministros sencillamente tenían que ceñirse a eso. Con relación a eso, nosotros hemos tenido cierto cambio en el país. Ha habido un presidente que, aunque no dijo igual que su antecesor, que por un simple rumor él iba a despedir a un funcionario, que lo iba a destituir y le iba a decir que se defendiera, este lo ha hecho sin haber hecho alarde de que lo iba a hacer. Y la verdad es que el país ha cambiado mucho. Hace mucho tiempo que nosotros escuchamos a la población quejarse y decir, mira, no estoy de acuerdo con este gobierno por tal o cual cosa, pero se ha hablado de la realización de muchas obras, pero nadie tampoco ha podido sindicar que dentro de las realizaciones de esas obras se ha incurrido en actos de corrupción. Y los señalamientos que en ese sentido se han hecho han tenido una respuesta y han tenido una repercusión judicial. Cuando yo escucho a Temístocles Montaz decir que los cacerolazos se deben básicamente a que la sociedad está protestando, sobre todo por la corrupción en el gobierno,
es algo que no pudiéramos decir que no hay corrupción, pero la verdad es que la situación para nada es igual a otros tiempos, porque lo que son sindicados como corruptos también tienen señalamientos legales y están en la justicia, no solo de los gobiernos pasados, sino de este mismo gobierno. Con relación, ahí tenemos a Temístocles Montaz. Vamos a escucharlo. De su gestión será el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Como partido abanderado de la institucionalidad, valoramos que este tema ocupa un lugar central en el debate nacional. La fortaleza de las instituciones es la base de toda democracia sólida, del crecimiento sostenible y de la paz social. Y precisamente porque el tema es serio, merece discutirse con datos, no con discurso. Reconocemos que limitar la reelección presidencial mediante reforma constitucional puede aportar a las reglas democráticas, pero ninguna reforma basta por sí sola para afirmar que las instituciones dominicanas son hoy más fuertes. La Constitución puede impedir una reelección, ningún texto constitucional puede sustituir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Una democracia no descansa únicamente sobre normas escritas, descansa en instituciones que funcionan, generan credibilidad y resuelven los problemas de la gente. Bien, señores, ustedes escuchan ahí a Temístocles Montaz y vemos esa comisión formada de PLDistas ahí. Y lo único malo que yo veo de eso es que quien utilizaron como vocero fue a Temístocles Montaz, una persona que realmente, aunque no ha tenido una condena judicial, ha sido una de las personas sindicadas por actos de corrupción y que ha estado envuelto también dentro de la justicia. Y nosotros pudimos ver que ese mismo Temístocles Montaz, que habla de corrupción en esta ocasión, fue uno de los que pronunció y dijo haber recibido dinero por parte de Odebrecht para campaña política, una persona que realmente ha tenido su señalamiento en actos de corrupción, aún así no haya sido condenado. Por eso es que dentro del PLD se ha venido utilizando una estrategia que en esta ocasión yo entiendo que fue equivocada, porque si usted quita la cara de Temístocles Montaz de ahí y se hace esa misma declaración por cualquiera de los integrantes que estaban junto a él, para la población quizá le provoca menos roncha. Pero lo que sucede es que esos líderes del PLD que pertenecen al pasado, que formaron parte tanto del gobierno de Danilo Medina como del gobierno de Leonel Fernández, hoy no tienen calidad moral para hablarle al país de corrupción, no tienen calidad moral para hablarle al país de posible cambio, de venir a hacer transacciones y que pudieran transformar en cierto aspecto el bienestar o malestar del país, porque han sido personas que han tenido unos 20 años de gobierno. ¿Y qué sucedió durante esos 20 años? Nosotros hablamos y ellos critican parte de la reforma policial y uno dice, pero ok. ¿Y qué hizo el PLD durante 20 años para mejorar la actuación policial? ¿Qué hizo el PLD durante 20 años para evitar que en el país hubiera corrupción? ¿Cuántas personas sometieron ellos de su partido en los momentos que se cometían actos de corrupción? Por eso yo digo, los partidos políticos muchas veces tienen su ciclo y hay algo que deben de mejorar en un aspecto, y es que al momento de asumir una vocería
deben de buscar un personal calificado. No sé si ustedes habrán notado que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, cuando van a dar sus alocuciones, son muy limitadas las personas que hablan. Habla Omar o habla el propio Leonel, a veces habla Rubén Maldonado, y van hablando personas que de una forma u otra no tuvieron ministerio a su cargo, porque los que tenían ministerio, que cometieron muchos actos de corrupción, quedaron completamente desfasados. A que ustedes no ven en ninguna alocución que dé Leonel Fernández a Félix Bautista a su lado. Ustedes no lo van a ver. A él lo tienen detrás de la cortina ahí. Sigue teniendo una fuerza bastante importante en la fuerza del pueblo, pero lo tienen detrás de la cortina ahí. No lo sacan a hablar, a pesar de la influencia que tiene, porque son de las personas que tiene ese partido escondido, que de ganar unas elecciones volverían a sus andanzas de nuevo. Pero a la población, sinceramente, que le provoca irritación cuando ve a una persona como Temístocles Montaz hablando en esos términos de corrupción, cuando no hizo nada durante 20 años para que en su partido no hubiera corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente en su entrevista también habló acerca del Código Penal. Ustedes saben, señores, que el Código Penal está previsto para entrar en vigencia a partir del día 3 de agosto, es decir, que falta poco tiempo. Y solo
Y los ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer la propuesta de reforma hasta este próximo miércoles, que es donde vence el plazo. Y la verdad es que nuestro país tiene algo muy especial. Y es que nosotros dejamos todo para última hora. Se habló de ese Código Penal, se le dio un año a la ciudadanía para que hiciera toda la propuesta que pudiera hacer para la modificación del código. Pero mucha gente se mantuvo en silencio. Y ya cuando está llegando el momento de la aprobación, entonces es donde salen a flote una serie de debilidades que contiene dicho código, y eso lógicamente es un elemento perturbador. Vamos a escuchar a Ricardo de los Santos a ver lo que dice. Y fíjense, siempre hemos dicho y hemos criticado el que una gran parte de nuestra sociedad le gusta opinar sin leer. Del artículo 141 solamente se va a hacer una modificación en la parte capital para eliminar de ahí la palabra de prisión mayor, porque habla de prescripción, y prescripción y condena son totalmente distintas. En cuanto al párrafo del artículo 141, no se va a tocar. Y ustedes pueden ver los avances que trae este código, donde nosotros estamos estableciendo una prescripción diferenciada. Me explico. En el 141, en la parte capital del artículo, habla que prescribe cuando una violación es a un adulto, prescribe a los 20 años de la comisión del hecho. Ahora, cuando es, dice el párrafo claramente, cuando es contra un niño, niña o adolescente o persona vulnerable, prescribe a los 30 años contado a partir de haber alcanzado la mayoría de edad. Es decir, ese párrafo no se tocará, solo la parte capital para eliminar la palabra de prisión mayor. Única y exclusivamente. Entonces, señores, ustedes pueden ver, nosotros tenemos más de 20 años luchando por la modificación de ese código, y yo pudiera decir que, si bien es cierto, nosotros en esta ocasión no nos estamos gastando el mejor Congreso que tenemos, no, para nada, porque nosotros hemos tenido aquí congresistas que son personas de luz, hemos tenido congresistas de una buena preparación, personas que han sido cuadros de partidos políticos que uno pudiera decir que han dejado su huella en la historia política dominicana, mientras que en muchos de los casos nosotros tenemos ahora mismo ahí una balsa de banqueros, de riferos y de lavadores de recursos metidos en el Congreso a raíz de ese voto preferencial, donde la persona puede comprar voluntades y ser llevado en base a esa compra de votos a la más alta postura legislativa, que eso es algo que realmente a nosotros nos afecta mucho, pero tenemos que reconocer que se han aprobado muchas leyes. Tenemos que reconocer que se ha estado trabajando en ese sentido. Entonces, nosotros probablemente no vamos a tener un código penal perfecto, pero por lo menos ha sido el que hasta el momento se ha podido elaborar. Yo comparto la idea de algunos juristas que entienden que nosotros debemos de sacar una buena pieza, en el sentido que no sea un código que inmediatamente entre en vigencia, entonces tenga el Tribunal Constitucional que está resolviendo esos entuertos. Debiéramos de lanzar una pieza con todas las previsiones constitucionales para que no sean los jueces los que tengan que irlo modificando, como ha pasado
con esa ley de partido político, que sacamos un mamotreto que no ha servido prácticamente para nada. Tanto el presidente de la República como el presidente del Senado y también de la Cámara de Diputados han puesto su mayor empeño en que si hay que modificar algunos de los puntos del Código Penal, que se haga. Ya hay una discusión que ha sido bastante amplia relativa a las 3 causales, que ha sido, yo diría, el talón de Aquiles, que ha impedido que el Código Penal pueda ser aprobado en legislaturas anteriores, y es el tema de las 3 causales. Ese tema de las 3 causales ha sido tan nocivo y perjudicial para la aprobación del Código Penal como lo ha sido el tema de la cesantía para el Código Laboral. De manera pues que nosotros entendemos que este código puede perfectamente pasar y dejar para la posteridad mediante una ley especial el tema de las 3 causales. ¿Quién ha dicho que no? Porque nosotros hablamos de un Código Penal que tiene muchísimo tiempo sin reformar, pero no es tanto así como se ha querido vender la imagen, porque ese mismo Código Penal recibió modificaciones con la ley 2497 de protección a la mujer, que no está contenida en el código anterior, y se modificó, se hizo una modificación al código y se introdujo esa ley 2497, que es una de las más drásticas y que la persona respeta. Eso se le hizo al código. ¿Y por qué también no se puede hacer, al igual que como se hizo la ley 2497, una ley adicional para tratar el tema de las 3 causales y dejar que ese código pueda avanzar para nosotros aplicar y sancionar con castigo, como lo demandan los nuevos tiempos, con el actual código que se pretende aprobar ahora el día 3 de agosto? Todo eso se puede hacer. Y no es verdad que no se le hay, porque hay muchas leyes que han venido en respuesta a ese viejo código penal que nosotros tenemos, que han ido regularizando una serie de acciones dentro del mismo. Entonces, yo particularmente entiendo que si se va a hacer una posposición de la entrada en vigencia del nuevo código, no debe ser muy prolongada, y que el tema de las 3 causales que tanto tormento ha dado y que ha impedido la aprobación de ese código se puede ir postergando. Hay personas que yo sé que no están de acuerdo con la postura que yo estoy expresando, porque yo sí digo que yo estoy en contra de las 3 causales por un asunto de principio cristiano. Yo no estoy de acuerdo. Y cuando ustedes nos hablan de acuerdo o desacuerdo en ese sentido, yo les explico mis razones, por qué, y se la voy a decir. Miren, ¿cuántas personas, cuántos médicos ustedes conocen que han sido sometidos a la acción de la justicia porque supuestamente han estado practicándole un aborto a una mujer cuya vida está en peligro? Nosotros no tenemos precedentes en ese sentido, y estoy plenamente seguro que si nosotros tuviéramos la suficiente fortaleza institucional para decir, mire, sí, nosotros estamos de acuerdo con las 3 causales y vamos a modificar el código, porque realmente en cuanto a la expresión literaria son justificadas y hasta cierto punto muy bella como expresión semántica. Ahora bien,
Ustedes saben lo que es eso, porque es que aquí nosotros tenemos un sistema que es bastante complaciente, nosotros tenemos un sistema muy conniviente, porque fundamentado en que supuestamente hay un amparo legal para los abortos por las 3 causales, no solo van a abortar en función de las 3 causales, van a tratar de justificarlo ahí. Y nosotros vamos a tener los abortos al pecho. Lo vamos a tener al pecho. Aquí nosotros tenemos una clase médica que se protege bastante y que es difícil, le resulta muy difícil a la justicia encontrar una sanción incluso hasta por mala práctica médica. Hoy nosotros no vimos lo que sucedió ahora en estos días con los cirujanos bacilofacial, que una profesora fue a practicarse un proceso bucal allá y que resultó afectada, que tiene lesiones y no soportaba el dolor, y cuando vuelve a la misma clínica, mire, afectada para ver qué le pueden resolver. Entonces la secretaria la remite donde el hermano, que supuestamente es el que era médico, que el otro no tenía la autorización para practicar la operación que había realizado. Hoy el colegio médico hasta cierto punto, no se solidarizó con ellos. Y dentro de otras reivindicaciones, se declararon también en huelga y se logró que en una medida de coerción se le otorgara una libertad a una persona que sin tener la expertise, que sin tener, vamos a decir, la preparación ni la profesionalidad, practicó mal una de las funciones a realizarse a una profesora que no ha podido todavía superar ese trauma. Entonces, nosotros decimos, los sindicatos están para protegerse. Y yo creo que el colegio médico debe proteger a sus médicos, pero cuando hay alguien que hace una mala práctica, sobre todo no estando titulado, no debe prestarse hasta cierto punto a llevar de esos niveles de solidaridad. Yo le pregunto a ustedes, ¿y pudiéramos nosotros permitir como sociedad que si vamos a un centro médico a realizar cualquier acción que tenga que ver con una afectación que nosotros tenemos, exponernos a que quien nos vaya a trabajar a nosotros no tenga un S4, que no sea médico, y que encima de eso se hace una mala práctica y entonces castrarnos el derecho a nosotros de pedir resarcimientos civiles y penales? Eso no se puede hacer. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de populismo. Aquí el que vaya a usurpar una función tiene que cargar con el peso legal. Bien lo decía nuestro padre de la patria, que mientras los traidores no se juzguen como se deben, los buenos y nobles seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Si nosotros nos exponemos a práctica médica con un personal no calificado, no hay quien nos garantice la vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la opinión entre los transportistas está dividida en esta ocasión. Hubo un grupo del G12 que se reunió con Milton Morrison, director del Intran, y prometieron que no iba a haber aumento en la tarifa del transporte. Por su parte, Juan Ubiere opina lo contrario. Él dice que ha habido un incremento en los precios de los combustibles y que por vía de consecuencia pudieran producirse ciertos aumentos. Y la verdad que este es un tema que el Intran, el Estado Dominicano, debe tratar con ciertos niveles de delicadeza, porque la población dominicana no aguanta más. Un aumento en los precios del transporte sería algo muy catastrófico para el bolsillo de la población. Pero uno muchas veces que quiere, aunque quiera tener, pudiéramos decir, una postura de hasta cierto punto clara con relación a si se debe aumentar o no, también, si hacemos un análisis concienzudo y nos ponemos los oídos en el corazón de ambas partes, entonces pudiera verse como que la postura es ambivalente, vacilante, y ustedes saben que a Dios no le gusta el agua tibia. A Dios le gusta la cosa o frío o caliente, pero sería bueno que se busque una balanza entre ambos sectores. Yo le digo esto porque el gobierno hace poco ahora estableció una tarifa unificada para el precio del transporte, donde usted puede con apenas 35 pesos utilizar el metro, utilizar el teleférico y también utilizar una de las rutas de la Churchill. Usted tiene un periodo de 1 a 3 horas para usted utilizar esos 3 servicios por tan solo 35 pesos. Yo sé
que 35 pesos por esos 3 servicios es una tarifa que es bastante barata, que la población dominicana merece que se haga esa concesión. Ahora, si usted me pregunta a mí, si un chofer de carro público, vamos a escuchar ahí las declaraciones dadas por el director del Intran, señor director. Al país la tranquilidad de que eso del tema del aumento de pasaje no existe, no tiene respaldo por parte de ellos, y también reiterar las digamos los deseos del gobierno dominicano y el Intran de que no se laceren los bolsillos de los dominicanos. Esto no es momento para estar hablando de ese tipo de cosas. Aquí necesitamos tranquilidad y poder garantizar que la gente todos los días tome su transporte sin ningún tipo de situación que le trae. Centavos de subsidio. En el caso de nosotros, se lo hemos planteado muchas veces al gobierno, porque el que no tiene nada y recibe un subsidio de gasoil, 10.000, 20.000, 50.000 galones, está perfectamente muy bien y puede apoyar todo lo que diga el gobierno o sus ministros. Ahora, los que tienen rutas, como estos compañeros y compañeras, de guaguitas o de carros que consumen GLP, sobrevaluado en 36 pesos en el día de hoy, o consumen gasolina de la regular generalmente, sobrevaluada en cerca de 40 pesos en el día de hoy, esos compañeros presionan por un problema real, porque hemos decidido no subir el pasaje. El gobierno no le ha importado que muchas rutas del interior, sobre todo la del Cibao y otras, y no tengo ningún problema con los compañeros, hayan subido los pasajes el mismo día 4 de mayo que nos reunimos con el presidente. Miren, esas son las declaraciones de Ubiere. Y yo le digo lo siguiente, cuando ustedes se ponen a analizar lo que cuesta el transporte público, se dan cuenta que en el gobierno se incurre en una serie de subsidios que ciertamente alivianan la carga de la población, que no soporta ni merece un aumento más de ninguno de los bienes y servicios que puede ofertar el Estado, porque nosotros estamos en una situación económica difícil. ¿Cuánto hace que aquí no se produce un aumento salarial a la clase trabajadora que vaya acorde con la inflación que tiene el país? De eso hace mucho tiempo, y la verdad es que la población no soporta que se le vayan a efectuar más aumentos. Esta tarifa unificada de transporte, que por tan solo 35 pesos uno puede tomar metro, teleférico y una ruta alimentadora, es una tarifa que ha sido aceptada con mucho beneplácito por la población dominicana, porque lógicamente representa hasta cierto punto una economía para la clase trabajadora. Y si en el país se comienzan a adoptar medidas como esta y el gobierno a garantizar un transporte barato y eficiente, pudiera darse el caso de que nosotros veamos reducido de manera sustancial la cantidad de vehículos que andan en las calles. Yo le digo esto, señores, porque lo que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y vemos la fluidez con que se maneja el transporte y vemos esas guaguas de transporte colectivo que prácticamente pasan una detrás de la otra y uno la ve sin tantos pasajeros, nos damos cuenta que cuando el Estado invierte en el transporte, entonces hay menos vehículos. Es increíble. Ustedes van a las calles de Medellín
y difícilmente ustedes vean un vehículo estacionado en una vía. Y a pesar de todo, de que Colombia produce petróleo, ustedes ven que la mayoría de los vehículos que hay allá son vehículos que consumen poco, vehículos pequeños, pero tampoco se encuentran con esos vehículos lujosos como ustedes lo ven en la República Dominicana. Déjenme decirle que cualquier persona que venga de uno de los países más desarrollados y visita la República Dominicana, cuando ve la cantidad de vehículos transitando por las avenidas, deben de quedarse sorprendidos. Pero otro elemento, aquí hay una cantidad de vehículos, yo le diría que casi exagerada, que ustedes lo ven andando por la calle con placas de exhibición, lo que indica que han sido hasta cierto punto recién importados. El dominicano en ese sentido es bastante orgulloso. Y cuando ustedes ven mucha gente que hacen un lío y se compran un carro, muchas veces no lo hacen porque sean orgullosos y probablemente porque quieran hacer el sacrificio o no. Es que aquí en nuestro país la situación se torna complicada cuando usted es una persona que anda a pies, porque el transporte aquí es un tanto difícil. Y las autoridades de una forma u otra deben de ir tomando ciertas medidas, no solo para reducir la cantidad de vehículos que entran al país, sino también para darle respuesta a la ubicación y los parqueos de lo que ya tenemos. Miren, yo lo invito a ustedes a que visiten el ensanche Luperón. Yo me crié en ese ensanche. Y cuando ustedes van al ensanche Luperón ahora, sobre todo en el área comprendida entre la Barney y Morgan hasta la Albertoma, calle 6 hasta la 33, y ustedes cogen ese perímetro ahí. Si ustedes van a visitar a un amigo, ustedes pueden tener por seguro que van a tener que caminar alrededor de 1 kilómetro para poder llegar. Porque no hay, agarraron esas casas que vivían por ahí, que Trujillo la hizo para los militares con mucho patio. La casa del ensanche Luperón, del ensanche Sama, ensanche Sama y esos lugares que antes le decían charleses, Balaguer lo construyó para los militares. Entonces, antes el que tenía una casa ahí, la ha destruido y ha hecho un edificio, pero se le ha olvidado hacer parqueo. Entonces ustedes ven que usted no encuentra dónde estacionarse en el ensanche Luperón. Y todos esos vehículos amanecen en las calles. Y ustedes ven personas que se dedican a serenear y, entre comillas, cuidar esos vehículos y a recibir ciertas cantidades de dinero por el cuidado que son inconmensurables. Usted no encuentra un parqueo en el ensanche Luperón. Y esa es una situación que también debe preocupar al propietario de un vehículo cuando tiene que dejarlo solo. Ahora bien, yo estoy plenamente seguro que muchas de las personas que tienen un empleo que hasta cierto punto le permite tener un salario decente, si encuentra un transporte eficiente, pues de seguro, señores, que ustedes no van a ver tanto vehículo. Vamos a cambiar de tema, señores, porque una de las cosas que ha estado preocupando a la sociedad dominicana ha estado fundamentado en los altos precios de los artículos de primera necesidad. Y yo pienso que el Estado debe jugar un papel importante. Ustedes dirían que de qué manera.
porque aquí hay una ley de libre oferta y demanda. Y cuando usted recurre a una autoridad dominicana, lo primero que le plantea es lo siguiente: no, pero los precios de control de los artículos de primera necesidad de la canasta no están exagerados con relación a otros países. Y yo le diría que sí, que eso es verdad. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, en la medida que nos hemos ido tecnificando, también hemos ido cambiando la mentalidad. Anteriormente, cuando una gente quería un producto, ¿qué hacía? Bueno, déjame mandar a este muchacho al colmado a que me traigan esto. La gente mandaba a uno de sus hijos o iba a él: mira, cómprame, por ejemplo, una libra de azúcar, cómprame una libra de arroz, cómprame esto, cómprame lo otro. Y se le vendía a un precio de control. Pero si usted quiere una libra de azúcar y hay que habilitar un motor y un delivery para llevarla, si la libra cuesta 20 pesos, no se la van a ir a llevar en un motor por los 20. Pero en lo que yo creo que el Estado puede intervenir es que, aparte del precio exagerado que le ponen, cuando usted manda a comprar una libra, lo que le venden es 3/4 o media libra, pero le cobran el peso de la libra. Entonces ahí es donde debe entrar el papel del Estado, para que por lo menos, si esos artículos se están vendiendo a sobreprecio, pero que por lo menos se venda la cantidad correcta por lo que se está vendiendo. Ustedes pueden ver incluso el que tiene una mentalidad, vamos a decir, o tiene cierta edad, ustedes se dan cuenta de la reducción que han tenido los líquidos que vienen contenidos por onza. Por ejemplo, anteriormente que un refresco, que un alcohol que tenía antes 16 onzas, ahora usted puede estar seguro que no tiene 16. Usted puede estar seguro que tiene menos, porque hay como una reducción en la mayoría de los artículos. El Estado puede intervenir ahí. Que si usted le venden una mercancía que supuestamente tiene 32 onzas, no debe tener 20 ni 24. Debe de tenerla 32. Y si le están cobrando por 32 y tiene 24, entonces ahí debe de venir la sanción. Porque ha venido haciéndose una reducción, no solo en la cantidad del producto, sino que también está siendo exageradamente costoso y más costoso, y tiene menos contenido. Ahí es donde yo creo que el Estado dominicano debe de actuar, al igual que las balanzas que se utilizan en algunos comercios. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.